Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una semana en que hemos tenido muchos temas, muchos números de la economía. Tuvimos cifras de desempleo, cifras de crecimiento, la implementación de la ley de 40 horas. Tenemos mucho tema para conversar aquí en el estudio con el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau. Tomás, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Andrés. Un gusto estar acá. Partamos hablando, Tomás, por desempleo que se han entregado números que hay lecturas de todo tipo. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos proyectado, que vamos a proyectar, que hemos preparado para entender un poco. A ver, fue 8,7% en el trimestre enero-marzo. Si nos comparamos con el mismo periodo del año pasado, hay que comparar peras con peras, por un tema de estacionalidad, lo vemos en la siguiente estación. El mismo trimestre del año pasado fue 8,8%, o sea, hace 16 meses que no teníamos un desempleo más bajo que el del año anterior. Y la última estación, y aquí paso a preguntarte, 884.000 desocupados, 1,7% más que hace un año. Claro, tenemos más desempleados que el año pasado a la misma fecha, pero el crecimiento es más chiquitito respecto a otros trimestres. ¿Cuál es tu primera reacción, análisis respecto a estos números macro que conocimos durante la semana? Claro, una primera mirada es marginalmente favorable en el sentido de que se reduce la tasa de desempleo de 8,8 a 8,7, y esa es una buena noticia. Sin embargo, como indica la gráfica, tenemos un aumento en los desocupados, tenemos 884.000 desocupados, y cuando tú miras el empleo, más allá del desempleo, estamos lejos todavía de recuperar el nivel o la tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia. Es decir, de la cantidad de población que tenemos, la población que está habilitada, entre comillas, para trabajar, los ocupados, tenemos menos ocupados porcentualmente respecto a antes de la pandemia, para entender que hay más personas trabajando, pero la población también ha crecido. Exactamente. Entonces, la población en edad de trabajar ha aumentado, aumenta todos los años, ¿eh? Según las proyecciones del INE, cada año aumenta del orden de 150.000, quizá un poquito más, 160.000 personas. Entonces, lo que ha ocurrido es que han aumentado esas personas, se han generado más empleos, sobre todo en los últimos 6 meses, pero porcentualmente estamos más bajos. Estamos con una tasa de ocupación de un 57% y antes de la pandemia era 58,2%. O sea, faltan casi 200.000 empleos. Tomás hablaba en su minuto, el economista David Bravo habló de una emergencia laboral no declarada. ¿Es tan así? A ver, los adjetivos son complicados porque a veces pueden causar hasta el efecto contrario del cual uno busca. Yo prefiero decir que hay una urgencia laboral. ¿Por qué? Porque no hemos recuperado los empleos que había prepandemia. Faltan 198.000, 200.000. Y cada año que pasa se nos puede ir alejando más la meta. Entonces sí, hay una urgencia. Yo diría que el mercado laboral está desatendido. Entonces entiendo el llamado que hace David. Pasemos a revisar la siguiente gráfica para entender también la calidad de empleo que se está generando. Harto número para ir aquí interiorizándose. A ver, la informalidad llega a un 28,1%, es casi un punto superior a la del año pasado, que era 27,4, por ahí iba. El crecimiento de la informalidad en mujeres, 7,8, y los hombres, 4,1. Claro, de la cantidad de empleos que se generaron durante el último año, Tomás, casi 300.000, poco menos de la mitad son informales. ¿Qué quiere decir eso? Y sobre todo en el comercio. Sí. A ver, empleos informales son aquellos que no tienen protección laboral, ¿cierto? Entonces, desde el boletero hasta, porque el boletero es considerado informal en nuestra economía. Sí, no tiene un contrato de trabajo en el fondo. Hasta el carro de comida en la calle. Exactamente, el carrito, el pequeño emprendimiento, la venta por Instagram, todo eso es informal, que no cotiza, entonces al no cotizar no tiene seguridad social, entonces es un empleo precario en cierto sentido, porque además los salarios en promedio son menores en el sector informal. Entonces la gráfica que tú muestras indica que hay un aumento importante del empleo informal, ¿sí? Estaba en 27,4 y ahora ha subido al 28,1, que no es una cifra de extrañar. Antes de la pandemia la tasa de informalidad era sobre el 28%. Cercano al 29, al 30. Exactamente. Entonces no es un número que sea extraño para la realidad nacional, pero sí debiese preocuparnos mucho. ¿Por qué? Porque ya son 2,6 millones de personas, ¿sí? Son 2,6 millones de personas que en su gran mayoría no están cotizando. Hay 884.000 desempleados, como mostraste anteriormente. Entonces tenemos más de 3 millones de trabajadores que no cotizan y bueno, eso va a ser muy complicado cuando venga el tiempo de las pensiones.
Vamos con la última gráfica relativa al empleo para seguir entendiendo el panorama del que estamos hablando con Tomás Raúl acá. Mira, la fuerza de trabajo, el último año, que ese 3,2%, este número nos había dado mucho, que los ocupados crecen más que la fuerza de trabajo, que es una buena noticia. En el fondo, se generan más trabajo que cómo crece la fuerza de trabajo. Y la siguiente estación, 302.000 empleos creados en un año, de los cuales... Y pasamos a la última estación, de esos 302.000, 240.000 son asalariados privados, muchos de ellos informales, la mitad, pero la mitad también son asalariados privados con contrato. Claro, crece mucho el informal, pero también crece de manera importante, como no estaba ocurriendo antes, también el asalariado privado con contrato. También es una buena noticia para empezar a mirar también el vaso medio lleno. Por supuesto. Hablar de una creación de 302.000 empleos es una buena noticia. No es lo común, ¿no? Claro. Si uno mira los 10 años previos a la pandemia, la capacidad generadora de empleo estaba más bien en torno a 170.000. Entonces, hablar de 302.000 es importante. Y sobre todo, si uno le hace un doble clic a esa cifra, son cerca de 250.000 los últimos 6 meses. Entonces, es efectivo que la economía empieza a moverse, empieza a generar un poco más empleo. Esa es la buena noticia. Ahora, claro, cuando uno desagrega y ve que se está generando empleo informal, asalariado pero informal, eso claramente no es muy alentador, por lo que decíamos recién, la falta de protección social. Entonces, hay buenas noticias, hay buenos indicios, pero hay que tener cautela. Tenemos una tasa de informalidad bastante alta y una meta que todavía no llega. Sí, Tomás, en este escenario, el que estamos hablando ahora, con estos números, es cuando debuta hace algunos días la ley de 40 horas. En rigor, la gran mayoría está trabajando hoy día 44, pero se supone que a la larga, el 2028, son 40 horas. ¿Cómo conversa la realidad país con un tema que fue discutido durante mucho tiempo en el Congreso, tuvo buena cantidad, tuvo mucha mayoría, fue discutida en mesas tripartitas entre trabajadores, gobierno y también empresarios? O sea, para nadie fue una sorpresa. El escenario que lo pilla quizás no es el mejor, pero ¿cómo ves tú la implementación de esa ley en este escenario? Sí, efectivamente... fue una ley que además que tuvo un consenso transversal, ¿cierto? Mucho apoyo, mucho estudio. En particular ahora con la implementación se rebaja 1 hora. De hecho, si tú miras la encuesta del INE, hoy en día las personas en promedio trabajan menos, trabajan 41,3 horas según el INE. Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá que es un cambio que tiene que ocurrir, es una ley, como decía, aprobada con un amplio consenso, son las potenciales rigideces que se pueden introducir en las interpretaciones del reglamento. ¿En qué sentido, por ejemplo? En el sentido de que a 6 días o 1 semana antes que se implementara la primera reducción de jornada, salen estas dudas con un nuevo dictamen, si se puede fraccionar o no 1 hora, cuando hubo 1 año entero para hacer eso. Claramente yo creo que enreda un poquito la implementación. Y creo que no es bueno incorporar más rigideces que las necesarias, ¿cierto? Sobre todo en una ley de tan amplio consenso. Tomás, también esto se da tuvimos durante esta semana la celebración del Día del Trabajador y ahí ha puesto nuevamente la Central Unitaria de Trabajadores la importancia de subir el sueldo mínimo, que va a llegar el 1 de julio a los 500.000 pesos, llegar al final del gobierno del presidente Boric a los 630.000. ¿Cómo ves tú, insisto, en este contexto, con la discusión de las 40 horas, incluso con una discusión previsional, cómo ves esa petición de parte de la CUT? A ver, el salario mínimo ha estado aumentando fuertemente el último año y medio, ¿cierto? Y viene una nueva alza que llega a los 500.000. Tenemos un empleo juvenil superando el 21,6%. ¿Desempleo? Perdón, un desempleo juvenil superando el 21,6% y desempleo juvenil femenino en 24%. ¿Sí? Entonces, si ponemos ese contexto y ponemos que ya ha tenido una alza importante, yo pondría una nota de precaución, porque al final el salario mínimo, ¿sí?, lo recibe quien tiene un trabajo. Hoy en día hay 884.000 personas que no tienen un trabajo. Ahí su salario es 0, no hay salario. Entonces, en la medida que no bajemos el desempleo, no aumentemos el empleo, yo sería muy cauto en seguir aumentando el costo de contratación que tienen las empresas, ¿sí? Las empresas le ha subido la planilla, por decirlo así. Es más, hay 235.000 millones de pesos, ¿cierto?, que se ha dado a las pymes para poder pagar el salario mínimo. Entonces, ojo, si vamos a seguir subiendo el salario mínimo, ¿cómo las empresas lo van a poder pagar? Sí, Tomás, tú ponías el punto, creo que es muy relevante, en el desempleo juvenil. Sobre 2 dígitos, hasta sobre el 20% en la población general, 21%, ¿no? 21,6. 21,6.
¿Cuál es el camino para atacar justamente esa población, ese rango etario? Porque aquí surgen ideas de todo tipo, desde una suerte de cuota, que las empresas tengan cumplir una cuota de cierta cantidad de trabajadores de ese rango etario, creo que es menor a 29 años, o la otro camino, que también se ha seguido otras veces, es mediante incentivos. Sí. ¿Cuál es a largo plazo, a tu juicio? Porque uno puede apoyar una u otra medida, pero a largo plazo es mejor el camino de la cuota, como también se ha impulsado, por ejemplo, el tema del trabajo femenino, o es a través de incentivos a la contratación. Sí, a mí el tema de la cuota que se ha hablado en los últimos días me parece una mala idea, básicamente por dos razones. Una demográfica. ¿Ya? Los jóvenes entre 18 y 28 años van a disminuir los próximos años. ¿Sí? Población más vieja. Exactamente. Si tú te miras... En Chile y el mundo. Sí, pero si miras las proyecciones del INE, ¿sí? En 6, 7 años más va a caer algo así como un 10%, quizá un poquito menos, la población de jóvenes entre 18 y 28. ¿Sí? Va a tener 200.000 jóvenes menos. En esos mismos intervalos de tiempo, si tú miras los adultos mayores a 55, va a aumentar en 1 millón, de 5 a 6 millones. ¿Sí? Entonces, si tú dices voy a poner el foco en una política de acción afirmativa para contratar jóvenes en una población que se está reduciendo y no miras una población que está aumentando fuertísimo. Entonces, quizás el foco hay que ponerlo en lo que es hoy día el final de la carrera laboral. Probablemente sí. Si tú miras los datos que liberó el INE hace pocos días, el empleo faltante, estos 200.000 empleos, el foco más fuerte en mayores de 55 años, incluso más fuerte que en jóvenes menores de 24 años. Entonces, esa a mí me parece que es una mala idea, que no se sustenta en la demografía. El incentivo, por otra parte, obviamente también tiene un costo para el Estado. Algo se ha hecho. No hay que olvidar que tenemos el subsidio al empleo joven, sí, que fue instaurado en 2009, que tuvo ciertos efectos importantes en el pic de la crisis subprime, después decayeron. Ese subsidio no se ha revisado en 14 años. ¿Se debiese reactivar a tu juicio? Yo creo que primero hay que revisar, hay que revisar si los montos son correctos, si la cobertura, si es un subsidio que está funcionando o no. También después se hizo el 2012 el bono del trabajo de la mujer. Ese es un subsidio que evaluamos en la Universidad Católica y no encontramos que tenga impactos en el empleo. Entonces, yo creo que hay que revisar mucho de lo que hay. Faltan políticas de mercado laboral. Que rasquen donde pica. Exactamente. Vamos a la pausa, Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Católica, y a la vuelta vamos a conversar de crecimiento del IMASEC, 0,8% de marzo, claro, más bajo que los primeros meses del año, lo profundizamos aquí en Mirada Económica. Mirada Económica. 4 horas estamos conversando con el director del Instituto de Economía de la Católica, Tomás Rau. Tomás, hablemos de crecimiento, hablemos de IMASEC, pasemos a revisar los números que entregó durante la semana también el Banco Central, 0,8% para marzo. Las estimaciones iban entre 0,3 y 2,4 los más optimistas. Estuvimos en la mitad para abajo, podríamos decir. Y claro, marzo tuvo 3 días hábiles menos que el mismo marzo del año pasado. Números, y lo conversamos en la primera programa, no sorprenden, pero también, ¿qué sabor te deja? ¿Más agridulce? Como se decía antiguamente, se nos apareció marzo. ¿Sí? Con sus 3 días hábiles menos era esperable un desempeño menor al que habíamos visto, por ejemplo, en febrero, que fue muy bueno, un 4,5. Incluso el de enero, que fue un 2,5. Yo creo que está en el punto casi medio sí, un poco hacia abajo. Porque decía, perdón, el ministro Marcel, que si no hemos tenido estos 3 días hábiles menos, hubiera sido más cercano quizás al 2,5 de enero, o sea, hubiera estado dentro de la sintonía. Probablemente. Yo me quedo con la mirada del primer trimestre, quizás, viendo como también, poniendo un tono de optimismo dentro de estos números complejos que a veces vemos, que el primer trimestre hay un crecimiento de 2,5, que está en el rango medio de la proyección del IPOM del Banco Central. Sí. Exacto. Sin duda que es insuficiente para todas las demandas que el país tiene, para la tasa de crecimiento que tuvimos durante décadas. Sabemos que mientras más crecimiento se genera más empleo formal, hay un círculo virtuoso, pero creo que al menos la economía empieza a poquito a despegar y yo creo que tenemos que centrarnos en eso. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos entrando en los números del IMASEC. Mira, los sectores que más empujaron y los que al final tiraron para atrás también el carro. Minería 8,2, empujó industria y comercio, se restaron 2,3 y 5,3 de caída, servicios 0,5
arriba. Tú decías 2,5 el primer trimestre, el resultado más alto casi en 2 años para un trimestre. Pero me quedo con esta parte, Tomás. Claro, los sectores que están empujando la economía, por ejemplo, es minería, que no es intensivo en uso de mano de obra. Y lo que están restando, por ejemplo, es comercio, que sí es intensivo en uso de mano de obra. Eso también se puede reflejar un poco en las cifras que hablamos al principio de desempleo, que claro, está empujando la economía hoy día. La minería, que no usa tanto mano de obra. Sí, puede estar relacionado con lo que tú dices. No hay que olvidar que si tú miras la economía como un todo, lo que es el consumo privado, que está obviamente íntimamente relacionado con comercio, es cerca de un 68, un 70% de toda la economía. Entonces, se te cae ese sector, entonces obviamente es un frenazo. Entonces, claro, el sector minero está arrastrando el carro este trimestre y eso es positivo. Y efectivamente la nota de precaución es comercio porque está íntimamente ligado a la disponibilidad de ingresos de los hogares, ¿cierto? Entonces, si hay más desempleo, los salarios reales cayeron durante casi 2 años, no se han recuperado todavía, al menos al nivel tendencial que tenían antes, la morosidad ha ido aumentando, entonces sí hay un correlato con los datos que miramos hace un rato. Tomás, ¿en qué momento está la economía? El presidente hablaba durante las semanas de expansión, de reactivación de la economía, hay economistas que son más cautos, claro, dicen, tengo optimismo, pero cautelosamente optimista. ¿En qué momento está la economía? En un optimismo moderado, en el fondo. Sí. A ver, viendo bien en frío la situación, porque obviamente aquí se desatan pasiones y sin duda la economía está mejor que hace un año. ¿Sí? Crecimos un 0,2, ¿cierto? El año 2023, ahora ya claro, también con un banco central que le puso, apretó el cinturón porque veníamos de una crisis. Freno a mano, ¿cierto? Exactamente. Tú pones el freno a mano de la tasa de interés y viene el frenazo. ¿Sí? Entonces, eso ocurrió y ahora de a poquito se empieza a reactivar. Entonces yo miraría eso como algo positivo. Lo no tan positivo, que es algo que arrastramos hace mucho tiempo, es que el crecimiento tendencial está en un 2% o 1,9%. Eso es más crónico que porque se apunta mucho al gobierno de turno. Se apunta mucho y se critica. Lo vimos en la ANAE, tú estuviste presente en la ANAE. Se ha apuntado mucho al gobierno de turno y dice también aquí hay cuestiones más crónicas. Ahí, por supuesto. ¿Cómo lo ves tú? Aquí hay temas estructurales, ¿sí? No hay que desmerecer eso. Sería uno miope achacarle todo, ¿cierto?, a un gobierno en 2 años. Acá hay muchas cosas estructurales. Tenemos un crecimiento tendencial, como decía, plano en 2%. Tenemos la inversión cayendo. El año pasado cayó un 1,1%. Este año va a caer un 2%. Pero si uno mira los últimos 10 años, en 6 de los últimos 10 años la inversión es negativa. Sí. Entonces, este año va a ser negativa. Va a ser menos 2%. ¿Sí? Entonces, tenemos sin duda un problema estructural. La economía dejó de crecer hace una década. Estamos, si se puede decir así, en un estado tenue de 2% que apenas permite recaudar un poco más, pero no generar empleo. Y en la discusión, ¿tú ves que es una discusión sobre todo del mundo privado? Y ahí está, lo vimos también, insisto, en la ENADE. Hay prejuicios de lado y lado. Incluso el presidente hablaba aquí, hay un negativismo. Falta quizás mirar con mejor cara. Incluso se ha hablado de ciertos prejuicios. Te insisto en el concepto que hablaba el presidente. ¿Tú lo ves tan así? ¿Tú ves que hay una desconfianza del gobierno o cierta parte del gobierno hacia el empresariado, desde cierta parte del empresariado hacia el gobierno? A ver, es una pregunta interesante. Yo diría más que hay un post-juicio de al menos la campaña, probablemente, del primer fracaso constitucional, donde se puso en duda las bases que han cimentado el crecimiento de este país, ¿cierto? Que es básicamente inversión, ¿cierto? Un clima pro negocios. Eso recordemos que hace pocos años atrás había voces que hablaban de decrecimiento, ¿sí? Y no se le puso énfasis, y eso es cierto, y se ha hecho un mea culpa que no se habló, se apostaron todas las fichas del primer proyecto constitucional, y yo creo que eso, bueno, eso no es inocuo. Claro. Entonces, yo creo que sí hay desconfianza, y creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo por reparar esas confianzas, porque todos estamos en el mismo país y queremos que se desarrolle. Pero yo entiendo un poco que esa fue la dinámica. Entonces, por eso te digo que es más un post-juicio. Claro. ¿Y cuál es la evaluación que tú haces? 2 años, estamos prácticamente en la mitad del gobierno del presidente Boric, de la gestión de Mario Marcel. Al ministro Marcel le tocó una tarea muy complicada. Asumir... incluso antes, cuando fue presidente del Banco Central. Claro, por supuesto. Pero en estos 2 años. Yo creo que ha logrado ordenar las cifras fiscales, macro, ¿sí?
más allá de que hay mucha preocupación por los niveles de deuda, pero bueno, estos venían creciendo de antes, tenemos una macro bastante ordenada, los equilibrios están recuperados. Obviamente tenemos menos fondos, tenemos menos colchón, por decir así, para eventuales problemas que vengan en el futuro, y eso es algo que se tiene que ir recuperando. Yo creo que donde nos falta, más allá de personificándonos la figura del ministro, falta la gran reforma micro, por decir así. Algo se está haciendo en el Congreso con los permisos sectoriales para ver si se pueden acelerar un poquito. Hasta del Ministerio de Economía. Claro, eso ya es... Se ha apuntado harto la permisología en este gobierno, lo han reconocido también economistas, sí. Como Klaus Schmidt-Hebel dice, como nunca quizás se ha intentado avanzar. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo que hay un esfuerzo interesante en el proyecto de permisos sectoriales. ¿Qué falta? Yo creo que hay un segundo problema que yo no sé bien cómo se ataca a eso, porque eso ya no es un proyecto de ley específico, que es la judicialización de los proyectos. Se judicializa. Entonces nosotros podemos reducir los permisos. Por eso, no sé, se da mucho el ejemplo de una planta desaladora de 11 años, quizás se pueda bajar a 7. Igual es mucho tiempo. Igual si una organización pone un requerimiento en un tribunal, te puede parar eso. Entonces... y no digo que haya que despreocuparse de la sostenibilidad, por supuesto que no, pero estamos un poco entrampados en eso. Entonces necesitamos no solo avanzar en lo que son los permisos sectoriales, sino en cómo descomplejizamos, cómo hacemos más sencillo que los negocios puedan florecer. Tomás, nos queda un minuto. Ustedes en la Católica van a tener una reunión bien importante en algunos días más. Incluso viene un premio Nobel, para que nos cuentes un poquito antes de cerrar el programa. Sí, en la semana del 13 al 17 de mayo estamos organizando una conferencia muy, muy grande, que es el Rich Forum de 2024. Son 10 workshops o pequeños encuentros temáticos de economía laboral, economía pública, de la salud. Y además traemos invitados internacionales de alto prestigio como David Card, que es Premio Nobel de Economía 2021 recientemente. Así que vamos a estar hablando de salarios, de empleo y muchas cosas más. Así que... La invitación está abierta. Por supuesto. Tomás, muchas gracias por tu presencia aquí en Mirada Económica. Muchas gracias a ti, Andrés. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica a través de la pantalla de su canal 24 horas. Chao, chao. Mirada Económica.